buenas tardes. Antes de nada, me gustaría decir que estas sesiones surgen de las reuniones que habitualmente tenemos a final de año desde el área de formación, la SOAR con el CAT, para planificar el plan de formación anual, en las que decidimos optar por este formato experimental de aula abierta gratuito para colegiadas y colegiados del CUAM, con el que estamos muy ilusionados bueno, pues visto el éxito que ha tenido de convocatoria, pues yo creo que seguiremos haciéndolo. Como os decía, el área de formación del COAM junto con el CAT del COAM hemos organizado estas dos sesiones de aula abierta de las píldoras CAT, con el objetivo principal de poner en valor el servicio CAT, que conozcáis y pongáis cara a sus integrantes, así como destacar las propias píldoras CAT en esta primera sesión, que como sabéis, al final es algo que todos vamos recopilando con gran afán. Ya van 13 temas recopilados como sabéis, condensan muchísima información útil en una sola carilla de A4 y se convierten en unas auténticas chuletas prácticas que utilizamos casi todos y todas con asiduidad. Estas sesiones pretenden proporcionar soluciones prácticas y eficaces a las principales dificultades que nos enfrentamos y que nos encontramos con el manejo de herramientas de simulación y certificación energética. El objetivo es facilitar el cumplimiento normativo del documento básico del DBHE y el aula abierta también permitirá acceder posteriormente a un repositorio de vídeos de estas sesiones disponibles para todos los colegiados y colegiadas. Las jornadas se van a realizar, como sabéis, en formato presencial en la delegación de Álava, donde están Belén, está Raquel, está Ichaso y bueno, tenemos unas cuantas compañeras y compañeros. Y a través de esta plataforma Zoom para el resto de delegaciones del COAM. Como habéis podido ver, el programa y los objetivos de las sesiones, en esta primera sesión, como os decía, nos vamos a centrar en las píldoras CAT, la 10.1 y la 10.2, para el cumplimiento de las secciones H0 y H1 del Código Técnico de la Edificación. Fundamentalmente, los objetivos específicos de esta primera sesión son explicar las estrategias correctas relacionadas con medidas pasivas y activas que faciliten el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y aclarar los conceptos clave para una correcta aplicación de la normativa energética actual. Los contenidos, como sabéis, fundamentalmente en las medidas pasivas entraremos en definición de las zonas climáticas, las tasas de ventilación, criterios dimensionales, transmitancias térmicas y tratamiento de puentes térmicos. Y en las medidas activas entraremos con elección de equipos, definición de rendimientos y eficiencias estacionales, así como las estrategias asociadas a tipos de instalaciones como aerotermia y geotermia. Cada sesión finalizará con un espacio para preguntas y resolución de dudas que irán coordinando tanto Raquel como Belén. Y bueno, no me alargo más. Doy paso a mi compañera Raquel. Como sabéis, Raquel es la responsable de consultas CAT, que nos va a presentar al resto de miembros del CAT y ella finalmente será quien nos presente a Belén, será la ponente principal de esta primera sesión. Así que nada, Raquel, cuando quieras, arrancamos. Vale, qué ricasco, Dani. Eh, Buenas tardes a todos. Bueno, aprovechando este inicio de este nuevo formato de formaciones de aula abierta, queríamos, bueno, aprovechar para presentarnos al equipo CAT y que nos pudieses poner cara, ¿no? Más allá de lo que recibís de nosotros a través de circulares, de las consultas que podéis hacer a través del correo electrónico o de llamadas puntuales telefónicas, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy Raquel, que soy la coordinadora de las consultas, o sea, soy la que os suelo responder habitualmente a las dudas que enviáis por correo electrónico. En el CAT ahora mismo estamos 3 personas, ¿vale? Víctor es el coordinador general, está ubicado en Pamplona. eh, por otro lado tenemos a Arri, que está en Guipúzcoa y es el que lleva todo el tema de normativa. O sea, Arri es el que analiza la normativa, os envía las circulares, principalmente es el que hace las píldoras.
¿vale? Y es el que os ha generado un vídeo de presentación de cómo funciona la página web del COAN, de cómo buscar información. Presenta también un documento que se llama mapa de contenido en el que podemos pues localizar de forma mucho más sencilla la información, ¿vale? Y entonces os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo. Igual, si tenemos tiempo al finalizar la presentación, para los que os interese lo ponemos y quien quiera se va, quien quiera se queda y lo ve, ¿vale? Y por otro lado, pues estoy yo, que estoy en Álava y llevo las consultas. En realidad, con independencia de dónde estemos ubicados, somos un equipo, estamos continuamente trabajando juntos, hacemos reuniones quincenales, así que bueno, la comunicación es plena, o sea, es decir, con consultas, Ari también está, temas de normativa, yo también me mezclo, Víctor es el que está continuamente con la coordinación y temas institucionales, que todos unidos, ¿vale? Y bueno, aquí os voy a enseñar un poco simplemente para que tengáis, os hagáis un poco la idea de cómo trabajamos, no solo entre nosotros, sino también con el resto de departamentos del Colegio de Arquitectos y de fuera, ¿vale? Víctor es el que lleva sobre todo los temas institucionales y lleva la relación con el CESCAE, las comisiones de gobierno tanto del País Vasco de Navarra, relaciones con universidades, y está metido en un montón de clústeres de construcción, de edificación industrial. Bueno. Por otro lado, está Ari Barandiaran, es el que hace el análisis de la normativa, es el que está gestionando la web del CAD con las circulares, los documentos de ayuda y las píldoras, ¿vale? Y pues yo que llevo las consultas, el correo de consultas, eh, tenemos una pequeña red de expertos para esas consultas que empiezan a hacer, tienen un grado de dificultad mayor, ¿vale? Entonces, aquellas consultas de urbanismo que requieran de una opinión más experta, las derivamos al APNAU, y las relacionadas con eficiencia energética las derivamos a Belén Moñux, que precisamente es la ponente que tenemos hoy aquí, que es experta en eficiencia energética y es la que, bueno, si habéis enviado algunas consultas un poco complicadas sobre certificación energética, sabéis bueno, que las hemos derivado a ella y que nos ofrece unas respuestas bastante exhaustivas. Por otro lado, soy la representante del Colegio de Arquitectos en el Consejo Vasco de Accesibilidad y esto hace también un poco como que la especialización en accesibilidad sea mayor. Nosotros, aparte de las reuniones que hacemos de forma cada 15 días, cada 15 días, nos reunimos también una vez al mes con las OAR, las oficinas de rehabilitación, ¿vale? Que supongo que todos conoceréis. En Álava está Itxasurzelai, en Guipúzcoa está Egunay Sarasola, en Navarra está Dani Maestu, que ya veis que es también el responsable de formación, y en Vizcaya recientemente se ha incorporado Inés Hernández. Colaboramos con ellos, ellos nos trasladan muchísima información y mantenemos reuniones constantemente. A partir de todas estas consultas que vosotros nos enviáis, hacemos un análisis y vemos qué necesidades hay de cara a formación y lo trasladamos a los representantes de formación, como ha dicho Dani, ¿no? En concreto, esta píldora surgió un poco del análisis que se hizo del 2024 y las necesidades que podía haber entre los colegiados. Y por último, bueno, pues está el departamento de visado, que también continuamente estamos colaborando con ellos. De hecho, bueno, Arri y yo de vez en cuando hacemos reportes de visado y bueno, pues criterios o decisiones intentamos tomarlas todos conjuntamente. Vale. Y ahora ya, pues pasamos a lo importante, a lo que habéis venido hoy, que es a escuchar a Belén Moñux, ¿vale? Belén es arquitecta, es una arquitecta nuestra del Colegio de Arquitectos. Está inscrita como agente acreditado para el control externo de certificados de eficiencia energética, o sea, es completamente experta en eficiencia energética y maneja los programas de certificación, tanto el CURS, C3X, CERMA, etc. También se dedica a asesorar a estudios de arquitectura para la elaboración de certificados de eficiencia energética, verificación del HE, del H0, del H1.
Está colaborando con nosotros con el CAT y nos asesora en las consultas desde mayo del 2023. Precisamente una de estas píldoras, o sea, estas píldoras surgieron a raíz de una consulta que llegó en verano y bueno, ya le estuve dando vueltas y a través de su análisis, bueno, pues surgió la idea de hacer estas píldoras, pero bueno, esto ella ya os lo va a explicar ahora. Demanda energética de nuestro edificio. También vamos a hablar de las medidas activas, lo que tienen relación con las instalaciones térmicas de nuestro edificio y que tienen respuesta o tienen influencia en el consumo de energía. La semana que viene, el martes, haremos una segunda jornada en la que hablaremos de errores y de dudas frecuentes que nos encontramos en torno a la certificación energética de edificios. Por la experiencia como control externo durante los últimos años, lo que me encuentro es que los errores y las dudas se repiten continuamente. Todos caemos las mismas faltas y tenemos las mismas dudas. ¿Cómo se mete un recuperador de calor en C3X? ¿Qué hacemos con la fotovoltaica en C3X? Etcétera. Bueno, vamos a intentar resolver estas cuestiones. Y sin más, bueno, creo que vamos a empezar ya entrando en materia y viendo esas pequeñas estrategias para cumplir con la verificación del documento básico de ahorro de energía. Algunas de estas astucias quizá os parezcan un poco sencillas. La cuestión es que revisando certificados energéticos me encuentro con estas cuestiones a menudo, con estas dudas. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la zonificación climática. La selección de la zona climática en las herramientas de certificación se tiene que hacer considerando la altitud de la parcela. No hay que emplear la altitud ni de la capital de provincia ni la del municipio. Tiene que ser la de la parcela, donde esté ubicado nuestro proyecto o el edificio. A mano derecha, pues un ejemplo, el municipio de Orozco, el pueblo de Orozco, es un municipio de Vizcaya, cuyo centro está situado a una altitud de 159 metros. No sé si se ve bien, pero bueno, para Vizcaya, con una altitud de 159 metros, nos corresponde una zona climática C1. Sin embargo, Orozco tiene un barrio que se llama Urigoiti, que está a una altitud de 446 metros. Si vamos a diseñar o a proyectar un edificio en este barrio, ya vemos que nuestra zona climática se corresponde al D1. ¿Por qué es importante la zona climática? Bueno, pues porque va a ser lo que defina las solicitaciones exteriores de cálculo, es decir, la temperatura exterior que tenemos y la humedad relativa. Va a determinar, va a fijar los límites en el consumo de energía primaria, tanto la total como la no renovable. Y va a fijar también cuáles son las transmitancias límite de los elementos que conforman la envolvente térmica. No es la primera vez que me ocurre que recibo un certificado energético en el que la zona climática no está correctamente definida. Y es una faena. Es una faena porque de repente tengo que deciros, es que esto no es correcto. Y claro, hay que redefinir la envolvente. Puede suponer aumentar espesores y aislamientos. Y claro, cuando el proyecto está ya cerrado y definido, pues es una faena. ¿De acuerdo? Así que revisad bien este dato cuando hagáis los certificados energéticos. Os he puesto, bueno, creo que todos conocéis la herramienta del visor de Euskadi, que además está conectado con la plataforma web de registro de certificados y allí podéis verificar exactamente qué altitud tiene vuestra parcela. Otra cuestión también, no he preparado una diapositiva al respecto,
pero también, por favor, revisad el tipo de edificio, cuando hagáis los certificados, qué tipo de edificio estáis indicando. Me ha ocurrido una vez en un control externo, además estaba asociado a la solicitud de ayudas, de subvenciones. Me ha ocurrido que el estudio de arquitectura indicó que se trataba de una vivienda unifamiliar y en realidad era un bloque de viviendas. Claro, habían solicitado, como digo, una subvención, se la habían concedido y les habían además confirmado que habían conseguido la máxima subvención posible porque habían obtenido una letra. Claro, al revisar el certificado, no era un bloque de viviendas, perdón, no era una vivienda unifamiliar, se trataba de un bloque de viviendas. Se recalcula la escala de calificación y de repente, pues ya no se logra una letra A, se lograba una letra B. Menos ayudas, problemas con la comunidad de vecinos. Revisad estos datos porque son importantes, aunque parezcan que son sencillos o que no, aunque es complicado cometer un error en estos puntos. Bueno, tema de la ventilación del inmueble, la tasa de renovación de aire por motivos de salubridad. No sé qué os pasa últimamente con la ventilación. Bueno, luego os comentaré algunos casos que me he encontrado también últimamente. La tasa de renovación de aire se fija en función del tipo de edificio. Si estamos hablando de edificios de uso terciario, pues tendremos que definirla conforme al RITE y la instrucción técnica 1. En el caso de edificios residenciales privados, tenemos que ir al documento básico, el HS3. En muchas ocasiones me encuentro con que utilizáis el caudal por defecto, 0,63 renovaciones hora. Yo no os lo recomiendo. Es una tasa de ventilación bastante elevada que os va a perjudicar en los cálculos y en los resultados de los certificados. Mi recomendación es que calculéis los caudales mínimos conforme al HS3 y que dejéis ese valor de caudal por defecto de 0,63 renovación hora para los edificios existentes o los que no sean conformes a código técnico. ¿De acuerdo? Edificios proyectados, rehabilitados o construidos conforme a código técnico, calculad ese caudal mínimo conforme al HS3, que siempre va a ser más beneficioso, vais a obtener mejores resultados que utilizando el valor por defecto. Respecto a tipos de ventilación conforme a código técnico, ya sabéis, tenemos ventilación híbrida o mecánica. Respecto a cómo introducir estos valores de estos caudales en los diferentes programas de certificación energética. Bueno, hasta el año 2019 únicamente se tenía en cuenta la tasa de renovación de aire, lo que es el caudal de ventilación. A partir del año 2019 hay que tener en cuenta también el consumo de los ventiladores, de los equipos de ventilación. He hecho tres, he agrupado los tipos de equipos de ventilación, los he agrupado en tres tipologías. Ventilación híbrida, mecánica de caudal constante o ventilación mecánica controlada de flujo simple autorregulable. Bueno, pues vamos a intentar meter los caudales conforme a la tabla 2.1 del documento básico HS3 y el consumo de energía eléctrica del ventilador. Claro, dependiendo del tipo del programa que empleemos para certificar o para verificar el código técnico, lo tendremos que hacer de una manera diferente. El caudal vamos a tener que calcularlo a mano, básicamente, en una hoja aparte, y luego introduciremos el valor resultante, exceptuando, por ejemplo, en el programa CERMA,
que nos permite, pues, indicando el número de dormitorio, el número de cocinas, baños, etcétera, bueno, pues el propio programa nos calcula cuál es el caudal adecuado y conforme a norma. El consumo de energía eléctrica del ventilador. Vamos con los datos que nos ofrece la ficha de producto, la ficha ERP, vamos a poder, el Joule y Ferma nos va a calcular automáticamente los datos. Sin embargo, en C3X tendremos que hacerlo de manera manual. No me voy a detener en el caso concreto del C3X y del consumo de los ventiladores, no me voy a entretener en este punto porque lo veremos la semana que viene con los recuperadores de calor. ¿De acuerdo? Os adelanto que simplemente aplicar una fórmula que aparece en un documento reconocido por el ministro. Respecto a la ventilación mecánica controlada de flujo simple y regulable. Voy a poner, si me permitís, a ver, aquí. Estamos aquí, en el segundo tipo de ventilación. Este tipo de ventilación lo que consigue es controlar los caudales de admisión y de extracción conforme a la humedad relativa que existe en nuestro edificio. Es decir, con un caudal inferior al que marca el HS3, vamos a conseguir cumplir con el requisito de concentración de CO2 límite que nos marca el documento básico. Con lo cual, como tenemos caudales reducidos, vamos a poder, a ese cálculo que nosotros hacemos conforme a las tablas del HS3, les vamos a aplicar un coeficiente y vamos a poder reducir la tasa de ventilación. El porcentaje de reducción aparece en los documentos de idoneidad técnica. Es decir, estos equipos, los fabricantes tienen publicados unos documentos de idoneidad técnica, donde consta el porcentaje de reducción que podemos aplicar al caudal del HS3. Si os parece, vemos uno. Vamos a ver. Aquí. Este, por ejemplo, dime. Nada. Vale, no. Es al salir e intentar compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, No sé, ahora pero sí. no se ve aquí. Pero esto es tema de HDMI. ¿Has conectado el HDMI? Sí. ¿Cuánto va a completar? No, espera, yo sé. Es el desconocido. Dice que está en pausa. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Estaba compartiendo bien. Ha sido al salir del documento de presentación. Perdón, Belén. Ahora lo que se está viendo es el lead de Ciber. Sí, lo que pasa es que aquí presencialmente no podemos verlo a través de la pantalla. Ah, vale. Entiendo que lo Pero podéis ver online. no Eso es. entiendo. Eso si no les pasamos para que ellos puedan seguir, para que puedan avanzar. No, es que no lo entiendo. Tú tienes compartida toda la pantalla online. Pantalla completa. Está compartiendo la pantalla. Ahora,
Sí, pues No pueden seguir y puedes seguir con los demás. Pero es que si bueno, mm, lo tienes compartido en pantalla completa. Está compartiendo la pantalla. Deja de compartir un momento y vuelve a compartir pantalla completa. Comparto pantalla completa. ¿Sí? Vale. Y esto sigue sin funcionar. sí, tú sigue, ¿vale? Sí. Dani, ¿podéis ver bien Sí, ahora estamos viendo lo que te digo, el DIT de Ciber. ir de Ciber? Vale, de acuerdo. Bueno, pues este es un documento de idoneidad técnica que se concede, bueno, lo concede Torroja, en este caso al fabricante SP, Soler y Palau. Es un DIT de un equipo suyo de ventilación mecánica higrorregulable. Si leéis el documento, al final del todo, aquí tenéis, podéis encontrar, parece que ahora se comparte bien en la sala. Bueno, al final del documento encontraréis, bueno, unas tablas que reflejan los ahorros que se pueden conseguir utilizando estos equipos en el edificio, en nuestra vivienda. Son ahorros respecto a los caudales calculados conforme al documento básico HS3. Tenéis que tener cuidado con qué fecha está publicado este DIT o está concedido este DIT, porque tenéis que comprobar si los ahorros son respecto a los antiguos caudales del documento básico o a los actuales. Pero bueno, en cualquier caso, estos son los porcentajes que podéis aplicar a los caudales. Vamos a ver ahora. Vale, seguimos un poco con la ponencia. Sí, vale, ya está. Es un apaño, ¿no? Vale, de acuerdo. Por último, tenemos una tercera tipología de ventilación mecánica, que es la ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor. Estos equipos lo que consiguen es recuperar parte de la energía del aire de extracción. En este caso, vamos a introducir los caudales conforme al HS3. Vamos a calcular cuál es la reducción de la demanda que se consigue empleando estos equipos. Y por último, vamos a calcular cuál es el consumo eléctrico de los ventiladores. Tanto en Hulk como en Ferma, pues básicamente todos estos datos se introducen de manera automática, pero en C3X tendremos que calcularlo de manera manual. Y como digo, lo veremos la semana que viene, específicamente en el tema de dudas frecuentes de certificación energética. Os adelanto, C3X. Los recuperadores de calor no se introducen mediante una minoración de la tasa de renovación de aire. Hay que introducirlos como contribuciones energéticas en el apartado de instalaciones como contribuciones energéticas. Hay que calcular cuánta demanda de energía ahorramos por el empleo, debido al empleo de estos equipos, y cuánto es el consumo de energía eléctrica de los ventiladores. Vale, lo que os comentaba al principio, la pregunta que os hacía al principio, ¿qué os pasa con el HS3? Bueno, en las últimas obras en las que he podido ir, bueno, pues a lo largo de este año me he encontrado con bastantes casos de viviendas unifamiliares que no cumplen con el código técnico. Es decir, no tienen ventilación mecánica, bueno, no es problema, nos vamos a la híbrida.
tampoco tienen ventilación híbrida y por no tener no tienen ni salida ni chimeneas a cubierta. Tienen única y exclusivamente ventilación natural. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar? Bueno, el año pasado, a finales noviembre-diciembre, un cliente me comentó que había recibido un requerimiento por parte de los técnicos de registro de certificados energéticos. En ese requerimiento se indicaba que si la vivienda unifamiliar no tenía ventilación híbrida o mecánica, pues que el valor que había que considerar en cuanto a la tasa de renovación de aire era el caudal por defecto, 0,65. Claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros en proyecto hemos considerado una tasa de ventilación conforme al HS3 y de repente con el fin de obra 0,63. Probablemente los resultados van a ser peores. Pero es que en aquella ocasión ese certificado estaba asociado a la obtención de unas ayudas. Y al tener que modificar la renovación de aire y poner ese caudal por defecto de 0,63, pues es un poco el mismo caso que os comentaba hace un momento, que no se conseguía la subvención, o al menos no se conseguía tanto importe como el esperado. Así que cuidado. Por otra parte, tened cuidado ya no solamente en lo que respecta a los, al resultado, a la eficiencia energética del edificio. Una vivienda sin ventilación puede tener problemas futuros de condensaciones. Aparte de lo que es limitar la presencia de dióxido de carbono o de otro tipo de contaminantes, el HS3 lo que intenta es pues evitar la aparición de condensaciones superficiales especiales en nuestro edificio. Si no tenemos ventilación, puede haber problemas. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente tema, superficie de referencia versus superficie útil habitable. Todos sabéis que la legislación actual en España respecto a eficiencia energética proviene de directivas europeas. La primera directiva europea que trataba el tema de la eficiencia energética de los edificios creo que es del año 2002. La última es la del año pasado, aprobada creo que es en mayo de 2024. Todavía no está traspuesta a España, pero bueno, se espera. Creo que la fecha límite es mayo del año que viene, mayo 2026. Las directivas europeas son normativas que fijan objetivos, mientras que cada país lo que hace al transponer las directivas es decir cómo se van a conseguir esos objetivos. Directivas europeas marcan objetivos. Normativas estatales lo que marcan es cómo lograr esos objetivos. Al margen de esta cuestión, la Comisión Europea lo que hizo en su momento fue encargar al Comité Europeo de Normalización pues que publicara, que elaborara lo que se denominan las normas marco, es decir, que elaborara unas normas que describieran cuál era el procedimiento para evaluar la eficiencia energética de los edificios. Y lo que se publicó fueron las normas UNE, las de la serie 52.000, 52.000, 52.016 y demás. Tanto la directiva europea como las normas UNE definen lo que es la superficie de referencia. Concretamente dicen que la eficiencia energética se va a expresar
mediante indicadores de consumo de energía o de emisiones de CO2 por superficie de referencia. Kilogramos de CO2 por metro cuadrado de superficie útil. Kilovatio hora por metro cuadrado. Vale. ¿Qué es lo que ocurrió? Que España, al transponer estas directivas, estas normas UNE, lo que hizo fue traducir superficie de referencia por superficie útil habitable. Personalmente creo que fue, bueno, un error, porque creo que puede conducir a confusión, pero así lo tenemos en la normativa actual. Vale. La superficie de referencia, como digo, en España se tradujo como superficie útil habitable, lo que dice es que se trata, vale, indica superficie útil, pero con ciertas reglas específicas, siguiendo ciertas reglas específicas. Una de estas reglas es que en esa superficie útil están incluidas las superficies que ocupan los tabiques de nuestro edificio. Es decir, que cuando nosotros estamos midiendo la superficie útil habitable, no es necesario descontar la superficie que ocupan los tabiques. Esto, bueno, nos puede ayudar un poquito porque como el denominador aumenta, es decir, si en vez de considerar la superficie útil como suma de cocina, baño, salón, etcétera, si aumentamos un poquito esa superficie útil, pues podemos mejorar los resultados en cuanto a calificación de consumo o de emisiones, ese ratio de consumo de energía por metro cuadrado. Así, podemos verlo en los diferentes manuales de los programas de certificación. En HULC, cuando definimos los espacios que van a formar nuestro edificio, pues bueno, el manual del programa ya nos dice que en el caso de paramentos interiores o particiones interiores debemos de considerar la mediatriz. Y en el manual figura este esquema en el que, bueno, pues para encerramientos exteriores, fachadas o medianeras, deberemos de tomar la línea interior de los espacios, mientras que para particiones o tabiques consideraremos el punto medio. En CERMA, igualmente, dice sí que se incluyen las superficies ocupadas por las particiones interiores. Y por último, en C3X, este es un extracto de una jornada sobre C3X. También indican que la superficie útil habitable se mide por el interior sin descontar la tabiquería. Os he dejado en la ponencia el enlace a esta jornada sobre C3X y el minuto en el que podéis ver, bueno, pues, Miguel Ángel Pascual, que es el director de Finovatic y desarrollador del programa C3X. Como os comento, podéis ver a Miguel Ángel Pascual comentando esta cuestión, indicando que efectivamente la tabiquería no es necesario restarla de la superficie útil habitable. Criterio dimensional. Vale. Hemos visto cómo la superficie útil habitable se mide por el interior. Respecto a la envolvente, el mismo criterio. Se mide por el interior del edificio. En el caso concreto de las fachadas, en planta medimos por el interior, pero en altura debemos de tener en cuenta cuáles son las particularidades de cada programa. Y yo recomiendo que reviséis los manuales de la herramienta que vayáis a utilizar para certificar. En HULC o en CERMA siguen el mismo criterio y hay que meter las alturas de suelo a suelo.
porque estos programas tienen la capacidad de restar los espesores de los forjados. Es decir, externamente ellos ya hacen la cuenta de cuál es la altura de suelo a techo porque restan el espesor de los forjados. En C3X no. En C3X hay que indicar la altura de suelo a techo. Os comento este tema porque, bueno, muchos de vosotros lo que soléis hacer es medir las fachadas por el exterior. Yo creo que colocáis las fachadas en el AutoCAD, los alzados, medís el contorno exterior y esas superficies las introducís en los programas. Os estáis perjudicando, estáis considerando más superficie de la que realmente tiene la envolvente. Mi recomendación o lo que indican los manuales es medir por el interior. Las cubiertas igualmente se miden por el interior, pero en verdadera magnitud. Este es un error que me encuentro muy a menudo. De repente abro un archivo de un certificado y comparo el dato de la superficie de la solera y el dato de la superficie de la cubierta inclinada. Y la misma superficie. Es imposible, es imposible. O sea, no puede tener la misma superficie de solera, no puede haber la misma superficie de solera que de cubierta inclinada. Las cubiertas inclinadas, en verdadera magnitud, no se mide la proyección en planta. ¿De acuerdo? Bueno, puentes térmicos. Si hemos hablado de que la envolvente y la superficie utilizable se mide por el interior de los edificios, pues los puentes térmicos, lo mismo. Tiene que haber coherencia entre el criterio de medición de la envolvente térmica y la definición de los puentes térmicos. ¿Por qué? Porque sus valores no son los mismos. Este es un esquema que proviene del documento de apoyo DBH3, es el Atlas de Puentes Térmicos que publicó el Ministerio, y es un esquema del encuentro entre una fachada y un forjado, el puente térmico de encuentro fachada-forjado. El flujo de calor que atraviesa ese cerramiento y ese puente térmico es el mismo si medimos la fachada por fuera o por dentro. El flujo, la cantidad de calor que perdemos por esta fachada es la misma si medimos por dentro o por fuera. Si medimos por fuera, es decir, digamos a cinta corrida, toda la fachada fuera, tendremos un valor de pérdidas por la fachada muy elevado, un puente térmico muy pequeñito. Si medimos por el interior, pues ocurrirá la inversa. Tendremos menos pérdidas por la fachada y más por el puente térmico. Pero en definitiva, el calor que perderemos será el mismo. Por lo tanto, a mayor longitud, menor valor de puente térmico. A menor longitud de fachada, mayor valor de puente térmico. Por eso el Atlas nos ofrece en las tablas esos valores de transmitancia térmica lineal de puente térmico por el exterior y por el interior. Nosotros siempre vamos a utilizar el valor interior, el valor de los puentes térmicos interiores, para ser coherentes con el criterio de medición de la envolvente térmica. Eso quiere decir que a veces, bueno, ya veis la diferencia entre medir por el exterior y medir por el interior.
Una conversación que suelo tener muy a menudo con los técnicos que elaboran los certificados de eficiencia energética es el siguiente. Recibo un archivo, lo reviso y no se han introducido los puentes térmicos. Llamo por teléfono. Hola, fulanito, hola, menganita, mira, he revisado el certificado y bueno, creo que hay que hacer algún ajuste en el archivo y tal. Es que no habéis introducido los puentes térmicos. Es que no tiene. Pero bueno, a ver, es que, a ver, no tiene, alguno sí que tiene. No tiene porque he puesto un SATE por el exterior y no tiene puentes térmicos. Bueno, pues sí que tiene. Hay puentes térmicos que poniendo aislantes se van a poder evitar, pero hay otros que son inevitables, que no vamos a poder evitar que existan. Y como veis aquí, bueno, en el siguiente creo que se ve un poco mejor. Para un puente térmico de encuentro de fachada y forjado, aunque esté aislado por el exterior, podemos comprobar en las tablas del Atlas de puentes térmicos que existe puente térmico y tiene un valor, y que hay que introducirlos en los programas de certificación. Sí que os da pereza utilizar el Atlas de puentes térmicos. Yo lo que os recomiendo es que, por ejemplo, es utilizar Hulk un poco como calculadora. Es decir, que interpolar en las tablas es que vaya rollo y tal. Bueno, pues emplear la herramienta unificada, simplemente para obtener los valores y luego trasladarlos a otro tipo de programas como C3X. La finalidad es que podáis un poco afinar ese valor de puente térmico, no emplear los que aparecen por defecto en el programa, que siempre van a ser más desfavorables. Vale, respecto a puentes térmicos, tenéis que comprobar también el apartado de normativa vigente en el programa C3X. ¿Por qué? Porque los puentes térmicos por defecto, su valor está condicionado a la normativa vigente que indiquéis. Un caso que me encuentro bastante a menudo es el de, por ejemplo, rehabilitación de una vivienda en el que, bueno, se va a modificar únicamente la cubierta o únicamente las fachadas, y de repente en el C3X, bueno, pues como la normativa de la rehabilitación es el 2025, y luego metéis puentes térmicos por defecto. Y los valores os parecen con los actuales, son muy buenos. Un edificio de construido en 1900 o en... me da igual. Entonces, luego no los revisáis. Dejáis los puentes por defecto y, claro, esos valores no son correctos. Tema de soleras apoyadas contra el terreno. Existe mucha diferencia entre el valor de la transmitancia térmica de estos elementos de la envolvente, solera, el valor que obtenemos en función del programa de certificación que estemos empleando. Os he puesto en esta imagen, a mano derecha tenemos C3X y a mano izquierda Ipeterm H+. Mismo elemento constructivo, misma solera, con el mismo aislamiento, creo que son 6 centímetros de XPS. Podéis ver el resultado que se obtiene empleando una herramienta o la otra. En Cipeterm H+, 0,13 transmitancia térmica a la solera. C3X, 0,57. Es
casi 4 veces más transmitancia en el caso de la solera calculada con C3X. ¿Por qué se produce esta diferencia? Bueno, pues porque cada programa utiliza una metodología de cálculo diferente. Cipeterm hace un cálculo detallado conforme a la norma UNE 13370, que es este extracto que os he puesto aquí abajo, estas dos fórmulas, que bueno, parecen muy engorrosas, aunque luego no lo son tanto. Pero concretamente, Cipeterm en este caso concreto utiliza esta de aquí, esta fórmula. Y utilizando esta fórmula, pues es capaz de ajustar mucho más el valor de la transmitancia, nos da 0,13. C3X, ¿qué es lo que emplea? Bueno, pues emplea un cálculo simplificado acorde al documento de apoyo de BHE1. C3X utiliza estas tablas e interpola entre los valores de la tabla. Para, como digo, para el mismo caso, 6 centímetros de XPS. Entramos en las tablas y ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, pues eso es 0,57. Para viviendas de una sola planta, apoyadas, bueno, que tienen una solera apoyada contra el terreno. Esto es criminal. Hay una superficie enorme de solera, que tenemos unas pérdidas enormes. Lo máximo que vamos a poder conseguir con C3X va a ser rebajar a 0,51. Muchos me preguntáis, es que meto aislante y cada vez más y la solera no mejora. Es que no va a mejorar nunca, porque C3X no extrapola fuera de la tabla, no sigue disminuyendo la transmitancia. Es decir, C3X se queda aquí. Este es el límite. El límite va a ser, bueno, en este caso concreto, con esta longitud característica, lo más que vamos a conseguir es una transmitancia de 0,51. Así que seguir aumentando el espesor no tiene sentido en este caso. Si tenéis viviendas unifamiliares, como digo, una planta, donde la proporción de solera es muy elevada respecto a la superficie total envolvente, bueno, pues igual os podéis plantear emplear otro tipo de herramientas, puede ser Cipeterm H+, o Cerma. Cerma también hace otro tipo de cálculos que afinan mucho más el valor de la transmitancia y de esta manera las pérdidas por estos elementos pues no son tan elevadas, o al menos no tienen un peso tan elevado en el conjunto del edificio. Control solar, los huecos. Vale, creo que hay bastante confusión respecto a este término. El parámetro de control solar lo que hace es verificar, calcular la capacidad que tiene nuestro edificio para bloquear la radiación solar única y exclusivamente en el mes de julio y con los elementos de sombra móviles activados al 100%. Es decir, que es 7 de julio, San Fermín, yo estoy en mi casa hay una ola de calor terrible, yo bajo las persianas tope para evitar que esa radiación solar, bueno, pues, se introduzca en mi edificio y tenga calor, aumente la temperatura. Vale. Pero en el Q solar no intervienen otros parámetros, sí, por supuesto. Hay otro tipo de parámetros como las sombras fijas que también tienen su influencia, pero el factor que va a ser decisivo es este. Esta es la fórmula de cálculo que aparece en el documento básico de ahorro de energía. Este es el parámetro decisivo y que va a condicionar fundamentalmente el valor que obtengamos del Q solar. La transmitancia total de energía solar de huecos para
para los distintos dispositivos de sombra móvil o en función de los dispositivos de sombra móvil. Ese factor va a variar pues, entre 0,03 y 0,71 en función del tipo de protección solar que tengamos, persianas, toldos, cortinas, tipo de vidrio y del color. En ciertas ocasiones me llamáis por teléfono y, oye Belén, es que no consigo cumplir con el Q solar, no hay manera. Y yo, bueno, a ver, ¿cómo es tu edificio? ¿Qué orientación tiene? Bueno, pues es que tienes, ¿hacia dónde están orientados pues, tus huecos? Pues es que tengo una orientación sureste. Bueno, pues criminal. Las dos peores orientaciones que podemos tener para poder cumplir con el Q solar. ¿Tienes mucha proporción de huecos respecto a los opacos? Sí. ¿Qué programa estás utilizando? Pues C3X. Malo. Malo. ¿Tienes persianas? No. Bueno, pues va a ser imposible que cumplas. Así. Hagas lo que hagas, no vas a conseguir cumplir. Pero es que he cambiado el factor solar de los vidrios. He cambiado, le he puesto sombras fijas, le he puesto voladizos. No vais a poder cumplir con el C3X. ¿Por qué? Porque C3X a día de hoy, de momento, no tiene implementado un buen sistema para valorar ese factor de transmitancia total de energía solar. Lo único que existe, lo más aproximado que existe, es en el complemento de Sunvine, el complemento para la verificación del HE1, bueno, pues esta pestaña en la que se nos pregunta, ¿existen persianas? Y nosotros diremos, pues sí o no, y el color. Y si no tenemos persianas, imposible de cumplir. Como digo, en ciertas orientaciones y con cierta proporción de huecos respecto a opacos. Pero no hay más. Es decir, el programa no valora si tienes cortinas por dentro, por fuera. Cerma, Hulk, Kipeterm, sí tienen incorporado pues, la valoración de ese factor de transmitancia. Este es un triazo de la herramienta unificada en el que cuando definimos los huecos, pues podemos introducir un valor muy ajustado del factor G, que se corresponde con el que obtenemos en esta tabla del documento de apoyo. Este es un ejemplo de cálculo de cómo pues con unas cortinas, si tenemos un vidrio doble bajo emisivo, con unas cortinas, como digo, color blanco, pues tendremos un factor de 0,49 que introduciremos en la herramienta unificada.